Buenos días, Marbellí, Erika, Manasés, Añolé y todos los estudiantes que nos están siguiendo a través de Onda UNED. Primero quiero pedir disculpas porque no puedo dar mis palabras en bribri, que yo creo que sería lo que yo debería hacer, mi obligación de venir a esta comunidad y poder conversar desde su propio saber, con su propia forma de acercarse a las palabras. A mí me parece que este centro universitario es un centro ideal para conversar sobre muchos aspectos. Primero, ¿cuál debería ser el rol de los centros universitarios de la UNED? Como espacios de generación de conocimiento, como espacios de articulación con la comunidad, como espacios para tener bibliotecas, para tener acceso a materiales, a información, para tener espacios de discusión y puesta, digamos, en común de una comunidad sobre temas que preocupan, espacios para actualizar nuestra oferta de cursos, por ejemplo, cómo dar un curso más aterrizado con la realidad de esta comunidad, con los problemas económicos, con los problemas sociales que enfrenta. Y creo que este centro está dando muy buenos ejemplos de cómo se hace eso. También cómo nosotros articulamos con la población estudiantil, y en ese sentido estoy planteando una propuesta al Consejo Universitario para conversar sobre la relevancia de algunas autonomías que los centros deberían tener, por ejemplo, definir los horarios de las tutorías, ya que ustedes conocen cuál es la realidad de los estudiantes, cuál es la dificultad de acceso que tienen, cuántas horas duran viniendo al centro, en qué contexto se podría dar una tutoría más, digamos, positivamente en términos de momentos más disponibles para la población estudiantil, un centro para pensar la articulación con la gestión local, que ustedes la han venido haciendo desde que nacieron, o sea, el solo hecho de estar en instalaciones que provee otra instancia de la comunidad ya implica articulación, ya implica que la UNED ustedes la han concretado en esta comunidad mediante sus propios saberes y sus propios poderes que tienen. Por otro lado, nosotros estamos planteando una propuesta que pasa por el modelo educativo a distancia, donde estamos pensando muchísimo cómo hacer para generar plataformas abiertas y gratuitas de acceso a la información a los estudiantes. Esto quiere decir que si tienen conexión a internet, que reciban los materiales por internet, que si no la tienen puedan escuchar sus tutorías por radio o por televisión educativa gratuita desde sus casas, y en ese sentido con muchísimo orgullo digo que tenemos un espacio de producción radiofónica con una participación, bueno, con la mayor participación de estudiantes de la UNED, gracias al apoyo de la Federación de Estudiantes, pero donde hay una representante de esta comunidad que ya entró al estudio a hablarle en bribri al país, al resto de estudiantes, a saludar en bribri, a hablar sobre temas que le preocupan, a plantear preguntas al aire a través de nuestras producciones de radio. Entonces, también cómo hacemos para generar en los centros universitarios espacios para darle voz a comunidades y a contextos nacionales que son total y absolutamente olvidados en este país. ¿Cómo hacemos para que en una salita donde tengamos biblioteca también tengamos la posibilidad de hacer producción educativa desde acá y tengamos la posibilidad de producir desde San José articulado con las comunidades? Hacer cumplir la ley 8684, hacer también una revisión de, bueno, cuáles iniciativas estamos desarrollando desde los centros universitarios y desde San José que deberían fortalecerse, pensar un poco para qué nació la UNED, pensar por qué el 13% de nuestros funcionarios es el único porcentaje de funcionarios que está en centros universitarios. ¿Qué estamos haciendo la mayoría de nosotros en San José pensando en cómo llegar a las comunidades, cómo producir materiales, cómo articular desde allá? Nosotros tenemos que pensar qué capacidades debemos dejar, digamos, instaladas y qué acceso y equidad al acceso a fondos, a herramientas tecnológicas, a personal, a material, digamos, educativo tienen los centros y cómo hacemos para que sea al menos equitativo, ¿verdad? Tenemos centros con muchísimas posibilidades y otros con menos. ¿Cómo hacemos desde el Consejo Universitario para luchar por el derecho a la educación como un derecho humano? ¿Cómo hacemos para generar más recursos de maneras lícitas
¿verdad? Como universidad, muy claros con nuestra visión para tener más recursos para llegar a poblaciones a las cuales es más difícil acceder y que, no me canso de decirlo, lo dijimos en el Centro Universitario de Acosta, es nuestra obligación como representantes de la universidad luchar por un presupuesto para la educación, y si nuestros estudiantes salen más caro porque están más lejos, o salen más caro porque necesitan más materiales, o salen más caro porque tienen realidades particulares que no les permiten acceder a las tutorías presenciales o a las plataformas virtuales, pues ese costo lo tiene que asumir el Estado, no los estudiantes. Y en este momento son los estudiantes los que tienen que asumir el costo, en el sentido de que con muchas dificultades pasan sus materias y muchas veces las tienen que repetir varias veces, y no es solo, digamos, en un centro u otro centro, es generalizado. Tenemos que revisar qué es lo que está pasando, si los materiales están adecuados, si están actualizados, si están vinculados con nuestra realidad, y eso pasa por abrir espacios para la discusión sana, para la construcción desde la experiencia, para escuchar a las personas de los centros, a los estudiantes y a las demás instancias, para poder construir en conjunto. Muchas gracias, y sobre todo venimos a contestar sus preguntas y a escuchar sus preocupaciones. Isdipa Quequepas, futuros miembros del Consejo Universitario, bienvenidos aquí a nuestro centro universitario. Esta mañana nos sentimos muy contentos con la llegada de ustedes. Podemos decir, en este caso puedo decir que hay un ambiente muy bonito, y precisamente me alegra que ustedes tengan muy claro que están dentro de un territorio indígena, una tierra que le pertenece a nuestros ancestros, y que siempre tiene que prevalecer los valores más importantes de nuestra cultura, que es el respeto, la armonía y la paz. Y la solicitud más grande que tenemos para ustedes es que queremos la construcción del Centro Universitario de Talamanca. Ya tenemos 1 hectárea acá, pero necesitamos romper con toda la burocracia que hay a lo interno de la UNED para construir nuestra sede, porque ya la voluntad política ya fue puesta por la Asociación de Desarrollo Indígena, la voluntad política de los rectores, tanto el que estuvo, don Rodrigo, y ahora don Luis Guillermo. Ya los rectores dijeron que sí, pero lamentablemente instancias en el medio están deteniendo que este centro sea una realidad. Sin embargo, a pesar de todas esas trabas a lo interno de la UNED, nosotros como Talamanca, resguardados en nuestras comunidades, empoderando a nuestros grupos con que trabajamos, gestores locales, emprendedores locales de las comunidades de todo el cantón de Talamanca, esos son nuestro músculo para nosotros empujar esto. Y actualmente tenemos acciones específicas que ya empujan el proyecto que está en la Comisión de Desarrollo Académico del Consejo Universitario de la UNED. Es la propuesta, que no está terminada y no es perfecta, que es la creación de una sede intercultural académica de Talamanca, que se llamó Centro Multicultural de Talamanca en su momento, y los académicos dijeron que no, que ese nombre no, porque ellos son los que saben cómo se debe llamar. Entonces, por esa razón lo detuvieron en esa comisión, y no sé en cuál número de la corriente legislativa se encuentra, pero la cosa es que en 2014 me llaman para decirme que lo van a botar en la basura. Entonces yo trato de recogerlo de la basura y les digo que no, que sí vale la pena. En su momento solo la vicerrectora de investigación metió la mano por Talamanca, y ahí a fuerza, ¿verdad? Logré convencer otra vez a todos nuestros académicos de que ese es el camino que debe seguir Talamanca. Muchas gracias, y ese es el pedido número 1, la construcción de esta sede, porque ya demostramos que sin instalaciones, sin un montón de cosas que tienen los estudiantes en otras partes del país, con pocos funcionarios y mucha voluntad de los territorios, porque cuesta mucho ganarse la voluntad de las asociaciones de desarrollo. Ustedes saben muy bien lo que le cuesta a una institución pública estar dentro de un territorio indígena, y que la UNED ha sido muy respetuosa y muy cuidadosa precisamente en no entrar en esa forma que podamos golpear la cultura. Lamentablemente, la contextualización de nuestras carreras no depende tanto de Talamanca. Nosotros queremos contextualizar todas las carreras. Ojalá pudiéramos tener aquí arquitectura indígena o tener sociología indígena,
pero no dirigida por los académicos de San José, porque ellos no saben ni Bribri ni Cabecar, de aquí. Esos programas tienen que nacer aquí, donde está el conocimiento, no el conocimiento de Marbellí, no, de las personas que saben más que nosotros. Muchas gracias. Isashkena. Buenos días. Ya Marbellí me robó las palabras, sinceramente. Mi nombre es Manasés Gallardo, vivo aquí en Suretka, soy Bribri y estudio informática. Bien, como dije, Marbellí me robó las palabras. Es la primera vez que vemos tanta gente con mucho respeto, que eso es digno de resaltarlo. Estamos en un territorio, bien lo dijo ella, pues bienvenidos, y como son futuros concejales, pues esperemos que sea lo mejor para tanto la comunidad estudiantil como para la universidad en general, ¿verdad? Estaba escuchando un poco de la presentación de cada uno de ustedes, suena muy interesante. Hay temas que debemos adaptarlo, no solamente a la parte, como bien lo dijeron claramente, a ese porcentaje, gran porcentaje que hay fuera de esta zona rural. Bien saben que el 13% está en la calle, en las zonas más alejadas, ¿cuánto puede haber? Al igual a como está ese porcentaje debajo, está el apoyo al estudiante. Y este tema va más allá, va al asunto de la construcción del centro universitario, como tal lo mencionaba hace un momento la administradora Marve. No es cuestión de simplemente, es que son 100 estudiantes, no necesitan. Hay otra cosa que les quiero agradecer, sin embargo les puedo pedir más. No es la condición que ustedes ven aquí en el CEU, la condición que tiene el estudiante talamanqueño de la UNED, es muy distinta. Entonces, conocer el CEU no quiere decir que ya conozco la realidad de todos los estudiantes. Entonces, aquí vamos a otro tema más grande, que tal vez no lo mencionaron, que ya lo tienen en sus planes, pero es el asunto de las becas. Podemos ver cuánto se movieron ustedes del centro por decir, del centro de San José al CEU de Talamanca. ¿Cuánto duraron? ¿Y cuánto dura un estudiante del CEU a su casa? Vámonos al Fondo Solidario, por ejemplo. ¿Cuánto dura un estudiante para salir? ¿Cuánto gasta? ¿Y cuánto le alcanza ese fondo? Hace días estoy analizando que el fondo es generalizado. Bueno, ese es el monto para todo el estudiante, beca tal y nada más. Pero el estudiante UNED Talamanca es diferente. Al igual yo sé que mis hermanos del otro lado del país, que son indígenas y que igual tienen ciertas limitaciones, tienen el problema. Conozco muchas partes y sí es un poco incómodo saber que nos dicen acceso, equidad de acceso, sin embargo no tenemos equidad de acceso, es muy diferente. ¿Por qué? Por muchas razones, y la principal, ahora que estaban hablando de equidad, me voy yo a una parte que tal vez es algo más país, que es el tema de educación, desde que vienen primaria, secundaria, a llegar a la universidad. ¿Se han puesto a pensar cuántos estudiantes que ingresan al CEU de Talamanca tienen acceso a una computadora? Ahorita mencionaban uno de ustedes. Yo tengo acceso a internet. Malo, pero tengo. ¿Hay estudiantes que tienen? No tienen, ¿verdad? Y esa es la realidad que deben conocer. No es la realidad de los que están más cerca, de los que viven en Bribri, de Suretka para afuera. Porque ellos no son iguales a los que están más alejados. Y con respecto a un tema que tocó don Víctor Hernández, muy interesante, que por cierto, ya lo dijeron ustedes, todo centralizado. Vamos de nuevo a la construcción del CEU. Se asignan montos de dinero, pero no ven más allá del área central quién más necesita.
porque por lo que conozco, el tema de salvaguarda que se vino, ¿verdad?, manejando hasta allá, creo que llegó a su fase final, venía un monto establecido para los pueblos indígenas. ¿Dónde está? Tengo varios temas, como por ejemplo, voy a un tema que nos corresponde, nos afecta más a nosotros. Ya hablé del tema del acceso, pero me queda el tema que hace poquito hablé con un compañero encargado de materia, ¿verdad?, una asignatura, y ese es el de actualización de materiales. Ese es un tema muy importante. Tal vez dicen, es que el estudiante no estudia. No es que no estudia. He visto libros 2001. Y hay otro tema que se encadena a esto, que es el asunto que en los colegios nosotros estudiamos muchas veces adaptándonos a la tecnología, nos duermen el cerebro. Llegamos a la UNED y tenemos que despertar el cerebro como sea posible. ¿Por qué? Porque tenemos que usar no tenemos que usar una calculadora. Entonces, ¿se adapta a nosotros o no se adapta? Por ejemplo, en matemáticas, yo estoy ahí y soy sincero, estoy pegado ahí, pero por eso, estudié en un colegio técnico. Tuve la dicha de estudiar fuera, pero no es la forma como se enseña en los colegios, a cómo viene uno a enfrentar la realidad de la universidad. Y no solo eso, sino que el material viene desactualizado. Hay temas que a veces uno se pone a pensar y se los pongo aquí, tal vez van a decir ustedes, bueno, eso es problema del estudiante, ¿no? El problema del estudiante es cuando te dicen, hay 3 temas por evaluar y sale un cuarto, donde tal vez el tiempo no te dio para estudiar los 4 temas, sino que en esta parte de la orientación vienen 3, usted estudia 3, y viene un cuarto, ¿cómo sale usted? Quebrado, ¿cierto? Y hay otro tema, la comunidad UNED, o por decir, la UNED se creó para una comunidad, esa que tenía menos oportunidades. Y justamente esta semana me causó risa escuchar que una persona, un estudiante, tiene el rendimiento, sin embargo, por su condición de trabajo tiene que moverse. Metemos tecnología, pero ¿qué va a pasar con ese estudiante? Porque se considera estudiante y es además trabajador, que tiene que moverse a un lugar donde no tiene acceso ni a una computadora, ni a una computadora, la tiene en la casa, pero por condiciones de trabajo tiene que irse. ¿Cómo procedemos con esos muchachos? Tiene que haber no solo tecnología, sino un plan B para este tipo de personas. Y como le digo, sí me quedó ahí patinando. ¿Dónde está la universidad que realmente brinda la oportunidad para personas, amas de casa, familias, ¿verdad?, madres solteras, trabajadores que no tienen la oportunidad de estudiar tiempo completo en una universidad? Y pues agradecerle otra vez por estar aquí, por querer hacer algo por nuestra universidad. Ya el CEU está aquí, gracias a los que tuvieron la voluntad para poder traerlo, y esperemos sigan fortaleciendo y que Dios los ilumine en todo lo que tengan que hacer, sus planes. Buen día. Bueno, gracias por las preguntas, Manasés y Marbellí. Quiero empezar por el final. Tenemos como universidad que tener la posibilidad de priorizar y tener criterios para tomar decisiones. Por ejemplo,
cuáles son las materias a las que hay que revisar todo el procedimiento de producción de materiales, entrega de materiales, ¿verdad? Y cuáles son los criterios para analizar eso. Uno podría decir que un criterio es, bueno, yo voy a mejorar las materias que tienen más cantidad de estudiantes matriculados. Yo puedo decir, bueno, otro criterio es las materias de mayor dificultad. Se los digo porque matemática en todos los centros universitarios es el tema, ¿verdad? Es como la materia en la que hay que llevar el curso un montón de veces. Entonces tendríamos que revisar los cursos y nuestra oferta académica no solo en función de la cantidad de estudiantes matriculados, sino en el grado de dificultad o la no disponibilidad de diversidad de materiales. Entonces, ¿qué es lo que una política hace desde el centro universitario? Definir prioridades, definir cómo se asignan los fondos. Por ejemplo, construcción de centros universitarios. Si un centro universitario se va a construir en un terreno donado y hay compromisos, bueno, ¿cómo priorizamos para darle respuesta a una comunidad que está poniendo un terreno, ¿verdad? Si hay un centro universitario que atiende a una población en crecimiento en matrícula, bueno, ¿cómo priorizamos para que ese centro, digamos, tenga rápidamente un espacio para funcionar y todas las condiciones para funcionar? Entonces, ¿cuáles son los criterios? Y aquí es muy importante el rol del Consejo Universitario en el establecimiento de políticas, porque no podemos seguir dejando que los procesos se den a voluntad de personas de buen corazón o a voluntad de personas comprometidas. ¿Por qué? Porque podemos escuchar historias de tutores que se van y dan tutorías de todas las materias, aunque no son expertos, para ayudar a los estudiantes, o administradores de centros que hacen hasta lo imposible, articulan, hacen extensión, hacen investigación, pero eso no debería quedar a voluntad de las personas, debería quedar como una política institucional, que todos los centros universitarios generen procesos de articulación y hay que ver las experiencias que son positivas. Si aquí en Talamanca hay experiencias positivas, todos deberíamos de estar viendo para hacer política desde la práctica y no política que se imponga en la realidad. ¿Por qué? Porque las normas y la política impuesta en la realidad es la que hace, por ejemplo, que uno no tenga criterios específicos para asignación de becas. Discutíamos ayer en la Reforma, en el Centro Universitario de la Reforma, bueno, recibimos 200 millones al cuatrimestre por ingresos, invertimos 100 millones en becas, tenemos más altos porcentajes de becas, pero ¿cuál es la direccionalidad de la UNED? La UNED debería ir en una direccionalidad de educación gratuita, entonces que no existan las becas, sino que la educación sea gratuita y con posibilidades de hacer un montón de acciones afirmativas para que estudiantes, los que son principalmente los que responden a nuestra misión, sean los que tengan más posibilidad de quedarse en el sistema UNED y salir exitosos. Quisiera también referirme a la importancia de articular lo que los estudiantes graduados pueden hacer en los centros. Por ejemplo, aquí tenemos estudiantes de informática, de bibliotecología, ustedes deberían ser quienes asuman todos los retos que implica para el centro universitario esas áreas.